Para terminar con la temática de imperfecciones en los arreglos atómicos y iónicos, hablaremos sobre defectos superficiales. Con anticipación hemos visto cómo un átomo o un ion al eh, modificar una estructura cristalina modifica sus propiedades o una línea de átomos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando estamos hablando de una superficie. Y cuando hablamos de una superficie, hablamos de específicamente de límites entre regiones. Esas regiones pueden ser granos, pueden ser maclas, pueden ser fallas de apilamiento, es decir, regiones que se delimitan en las estructuras de empaquetamiento compacto o límites de dominio. Son de distinta naturaleza, unas por el proceso de solidificación, otras por deformación mecánica, por la forma que fueron conformadas o sencillamente pues debido a la dirección de campos magnéticos y polarización dieléctrica. En todos ellos lo que se sucede es que en los límites entre estas regiones, independientemente de su naturaleza, esas interacciones que hay pueden ser o coherentes cuando tienen una dirección y sentido similar, o totalmente incoherentes cuando el sentido y la dirección, ojo, y esto es tridimensionalmente hablando, son distintas, o semicoherentes cuando se presentan algunas similitudes en la dirección, pero puede haber, por ejemplo, diferentes tipos de enlaces o inclusión de planos eh, tipo faltantes o excedentes en cada una de las estructuras. Ya miraremos de eso. Eh, Empecemos por definir cada una de estas regiones. Primero, ¿qué es un grano? Un grano se debe a la solidificación eh, de metales en particular, pero de materiales en general. Aquí vemos por razones termodinámicas o de la energía requerida para la solidificación, se van conformando algunos centros de solidificación conformados por pequeñas celdas unitarias que van creciendo radialmente, como se ve en la segunda imagen, con una dirección particular. Y cuando se llega al proceso de solidificación, esas regiones tridimensionalmente tienen distinta, pueden tener tienen la misma estructura, tienen la misma composición eventualmente, pero su orientación tridimensionalmente hablando es distinta. Aquí vemos una animación que nos muestra esa situación. Estos son los límites del grano. Bueno, ahí están creándose esos centros de solidificación, distintos centros de solidificación. Va creciendo la disposición de la estructura hasta que se encuentra con otros granos. Cada uno de estos es un grano. Y aquí en dos dimensiones pues se ven distintas direcciones, pero esto sucede tridimensionalmente. Ese es el efecto de los granos. Es un análisis que se hace mucho en metalografía, sin embargo, con la cual se ayuda a comprender los procesos de solidificación, de tratamiento térmico, de composición, pero no solamente en metales, esa es una técnica extendida a uno de los materiales cerámicos y a los polímeros. Aquí vemos una representación tridimensional, cada uno de estos es un grano, esto es un grano, tiene su volumen, hay unas uniones con otro grano, entonces esta sería la orilla común entre tres granos, el que está aquí, el que está acá y este que está aquí. Una cara entre dos granos, este de acá y este de aquí, y un vértice que es la unión de cuatro granos. Aquí vemos una representación bidimensional de lo que sucede en el proceso de solidificación. Esta tiene una orientación a esta estructura, esta otra microestructura tiene otra, y se encuentran en ese límite de grano.
hay unas regiones donde las distancias interatómicas son menores que la distancia que debería tener la estructura. En esas zonas se crean unas fuerzas de compresión, y en otras en donde la distancia es mayor, por ejemplo aquí en estos vacíos que hay aquí, ya sea por las velocidades de solidificación o porque sencillamente no había más átomos en ese proceso, se crean algunas vacancias, y ahí la distancia interatómica es mayor y se crean entre los átomos unas fuerzas de tensión. Esta es una fotografía de un estudio metalográfico. La diferencia en la coloración se debe básicamente a la reflexión y difracción que tiene la luz sobre cada uno de los granos. También en la composición. Esto se hace un procedimiento previo de pulimento y de ataque con ácido, y el ataque con ácido reacciona de distinta manera dependiendo de la composición. Aquí tenemos distintos, eventualmente podría ser el mismo metal o el mismo material con distinto tamaño de grano. La velocidad de enfriamiento influye en el tamaño de grano. Entre más lento sea el enfriamiento, más grande es el tamaño de grano, y al tener un mayor tamaño de grano, la movilidad entre uno y otro grano es mayor. Consecuentemente es más fácil de deformar plásticamente. Cuando el tamaño de grano es muy pequeño, consecuentemente la superficie de contacto es mayor, y por fricción, solamente por ese principio físico, es mucho más difícil de formarlo. Entonces es una, tanto elástica como plásticamente, es una consecuencia, pero también en casos es útil. Y si yo quiero lograr un metal eventualmente con una resistencia mecánica mayor, lo que hago es disminuir el tamaño de grano mediante un proceso de enfriamiento más rápido, o mediante la adición de materiales dopantes o elementos dopantes que me reduzcan el tamaño del grano. Este cuadro nos muestra la relación que hay entre la velocidad de enfriamiento y el tamaño de grano. A mayor velocidad de enfriamiento, menor es el tamaño de grano, y la diferencia es importante. Aquí vemos una relación entre las propiedades mecánicas en la medida que la velocidad de enfriamiento es mayor. Esto pues también las variables mecánicas son más resistentes mecánicamente, tanto dureza como punto de excedencia como esfuerzo último. Cada uno de los colores es para algún tipo de solución, y la simbología del triángulo es para cada tipo de propiedad. Ahí se evidencia que entre mayor sea la velocidad de enfriamiento, la propiedad mecánica, por ejemplo, para esta solución es mucho más resistente mecánicamente. Se ve la curva de dureza, o la curva de los cuadrados es de los cuadrados es dureza, los círculos es de esfuerzo último. Se nota la variación que hay en la medida que mayor es la velocidad de enfriamiento. Las maclas ya no son debidas al proceso de solidificación como se vio antes, sino son debido a esfuerzos. Y se llaman maclas porque hay un efecto especular. Ese efecto especular es que funciona como espejo en cuanto a la ubicación de los átomos. Si uno mira, si uno tomara este eje como simetría, vería que los que están a ambos lados, estas superficies son como espejo de esta. Y si lo hace sobre este eje, también observa la misma situación. Entonces, esto es lo que normalmente se llama una macla. Aquí hay una configuración que sucedió. Entonces, aquí está esta macla y está el efecto especular de cada uno de los átomos en estos ejes, que son los que, esta es la región donde se produjo el maclaje y esta es la dirección del maclaje. Cada uno de estos son planos que están
en la misma dirección del maclaje. Aquí vemos el efecto ópticamente, lo que se sucede cuando son superficies planas. Entonces estos cambios de dirección se ven como oscuras. Se supone que ahí hay una incidencia, hay una reflexión de la luz de incidencia total, mientras que aquí se refleja en otra dirección precisamente por esa macla. Entonces se entiende que este plano y este plano tienen la misma dirección por esa respuesta a la luminosidad. No solamente se presenta en metales, esto es un cerámico, calcita, y aquí se ve el efecto de macla, la continuidad de la dirección de estos planos, la variación que hay en la zona de maclado, los ángulos, este ángulo es de 34.5, este ángulo es el 52.5, complementario con respecto a este eje, y aquí se ve la calcita cuando no está maclada, las maclas que se producen, el efecto que intenta seguir la misma dirección, ese efecto de maclaje, y la deformación final que hay, que tiene el ángulo en el cual se deformó la macla. Otro fenómeno que se sucede es por las fallas de apilamiento. Conocemos, ya analizado suficientemente lo que sucede en el plano 1.1.1 en una estructura centrada en las caras, su comportamiento como estructura hexagonal, el apilamiento compacto que hay en ese plano, y la conformación ABC que tiene esa estructura. Aquí vemos ABC, pero aquí en esta región faltó el plano C, entonces pasa de AB nuevamente a B y continúa C. Entonces aquí hubo una sustracción del plano C. Podríamos representarlo de esta manera: este es el plano A, luego el plano B, luego el plano C, todos con distinta posición relativa, y lo que sucedió es A, B, pero el que debía estar en ubicación C se ubicó en A, lo que pasa en este caso particular, en esta región central. Se representan de distinta manera. Entonces uno, cuando el defecto intrínseco es cuando se añade un plano, y el extrínseco es cuando se extrae un plano. Entonces aquí hay una nomenclatura: esto es ABC cuando está funcionando normalmente, y cuando hay un cambio en la capa, pues por ejemplo por el efecto de maclaje, se sucede la disposición nueva de los átomos. Aquí hay distintas situaciones en cuanto a defecto intrínseco como a defecto extrínseco. Y igual sucede en la hexagonal compacta, que es una conformación AB, AB, AB. Entonces hay defecto intrínseco, extrínseco, cómo sería la secuencia normal, y qué sucede cuando se presentan maclas, por ejemplo, aquí en esta región. El dominio magnético, entonces, parte de que hay distintos tipos de materiales que reaccionan de distinta manera a la excitación magnética. Cuando son expuestos a un campo tienen un comportamiento distinto. Eso cambia, influye en las posiciones, en las propiedades dieléctricas y magnéticas de cualquier material. Si tenemos un material, normalmente tiene unos dominios con un ordenamiento aleatorio muy relacionado con la dirección que tienen los granos o las maclas. Hay una relación directa con esa situación, y dependiendo del tipo de material, cuando hay la incidencia de un campo magnético, se sucede o no se sucede un ordenamiento. Aquí hay una alineación en el mismo sentido de ese campo magnético. Aquí esto es una fotografía microscópica de
dominios en titanio ferroeléctrico, y ahí se ve las distintas orientaciones que tiene. Físicamente son apreciables. Los materiales se clasifican en ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos y ferrimagnéticos. Seguramente se consiguen otro tipo de clasificaciones, pero estas son las más generales. Cuando hablamos de ferromagnéticos es cuando la incidencia de ese campo es permanente. Entonces estos son los imanes permanentes y la polarización se mantiene aun cuando se retire ese campo magnético. Los diamagnéticos son los que se oponen al campo y permanece temporalmente. Cuando se retire ese campo magnético vuelve a su situación particular. Estos son los que no tienen ningún tipo de conductividad magnética, oro, plata, ese tipo de materiales. Los paramagnéticos es cuando es un efecto reversible y cuando solamente son presentes mediante esté presente el campo. O sea, si el campo está presente, toman la misma orientación del campo. Si se suspende, vuelven a su situación original. Y los ferrimagnéticos son denominados básicamente materiales cerámicos que tienen el comportamiento de metales en ese sentido, similar a los ferromagnéticos, como la ferrita, la magnetita, es un caso típico. Este gráfico nos muestra, bueno, primero saber que la permeabilidad magnética es anisotrópica. Entonces depende de la dirección cristalina en la que estemos considerando. Por ejemplo, esto es hierro, tiene más fácil magnetización en la dirección 100, en la familia de direcciones 100, y es más difícil en la 111. ¿Cómo se lee este diagrama? Este es el campo magnético incidente, es decir, el inductor, y esta es la densidad de flujo inducida. Entonces, es evidente que en el 100 tomar ese magnetismo es mucho más fácil que en el 111, y en el 110 es intermedio. Al final todos tendrán el mismo nivel de magnetismo, pero se requiere un mayor campo magnético cuando el plano es 111. Cuando es 100 se requiere una menor intensidad de campo, kiloamperios por metro, y esto están en Webers por metro cuadrado. Y aquí pasa el níquel. El níquel no tiene la misma capacidad de orientación magnética que el hierro, pero sí es un metal que se comporta magnéticamente y tiene un comportamiento distinto. Este es más fácil en el plano 111, es más difícil en el plano, en la familia de planos 100, y tiene un nivel intermedio en el plano 110. Pues consecuentemente, si hay ocurrencia de maclas o de granos en los campos magnéticos, las propiedades magnéticas se ven afectadas por esa alineación, y la respuesta del material pues también está relacionada con ese tipo de regiones. Esto en conclusión nos modifica todas las propiedades. Las imperfecciones puntuales se supone que son muy puntuales, muy ubicadas, que no tienen una larga extensión. Sin embargo, pues como se ha visto, pues, depende básicamente de la cantidad, de la frecuencia y de la extensión relativa a ese defecto. Y lo mismo sucede con los defectos de esta dimensión, ya sean puntuales, lineales o en forma de planos. Entonces, se ven afectadas las propiedades mecánicas, como ya hemos dicho, hay ese proceso de deslizamiento, qué tanto se pueda deslizar un plano sobre el otro, modifica la resistencia mecánica, dependiendo de la dirección y el sentido. Las propiedades químicas, entonces, si nosotros modificamos la composición mediante dopaje, por ejemplo, esa composición puede aumentar la resistencia química a los principales efectos, que son la oxidación y la corrosión. Por ejemplo, en los aceros, en las soluciones de acero, cuando se agrega cromo.
Ese cromo es un dopante que llega a modificar las propiedades químicas de la aleación y puede ocurrir hasta efectos de pasivación de la oxidación y la posterior corrosión. Las propiedades tecnológicas, pues consecuentemente, si uno afecta propiedades mecánicas y químicas, pues la tolerancia a ciertos procesos en particular también se ve afectada. Y las propiedades eléctricas, como hemos visto, si hay elementos o átomos de tipo sustitucionales, se puede afectar la conductividad, igualmente la resistencia mecánica, bueno, como está aquí, pero en términos puntuales, la conductividad eléctrica se ve afectada por la adición o sustracción de esos elementos dopantes. Las propiedades ópticas se afecta prácticamente todas sus propiedades: color, fotosensibilidad, nivel de translucidad, refracción, difracción como orígenes de estas manifestaciones. Entonces las propiedades ópticas también, y las magnéticas, como ya hemos dicho, pues la orientación de esos dominios cambia la de todos. Y hay algunos casos en el cual el efecto dopante, por ejemplo, hay el oro, que por excelencia es un material diamagnético. Si adicionamos níquel, es posible que la solución tenga propiedades magnéticas. Esos cambios también afectan la forma, lo que eventualmente podría ser aquí como ejemplo unas estructuras que sean cúbicas. Entonces, por las distintas razones que han pasado aquí, que hemos expuesto aquí: anclaje, esfuerzos, inclusión de planos, defectos de tornillo, de borde, defectos sustitucionales, etcétera, puntuales, lo que sea. Pues sucede esto: no se completan planos o fueron sustraídos por algún tipo de esfuerzo. Esto se puede dar en una, en dos, en todas las direcciones, y algo que inicialmente podría ser cúbico, entonces puede tener esa forma, una forma irregular. Entonces, por eso es que muchas veces a nivel macro no vemos, no es visible la conformación de la microestructura original. Podríamos tener este tipo de volumen aún habiendo partido de una estructura cúbica. A manera de ejemplo, esto es una estructura cúbica que ha tenido distintos desplazamientos, adiciones de planos, de líneas de átomos, eventualmente efectos puntuales y por iones o por átomos, y podría conformarse de esta forma. Es un dodecaedro, y en una pieza como, o un elemento como la pirita, que por excelencia tiene una distribución cúbica, puede tener una presentación de dodecaedro a nivel macro. Esa es la razón. Pero bueno, hay unos materiales que sí la conservan. Por ejemplo, otra pirita con una inclusión de otra pirita en sentido contrario, o el diamante. Esta es una forma típica de diamante en bruto, donde se ven la forma de tetraedros que fueron originales de la estructura cúbica centrada en las caras. Aquí se evidencian esos tetraedros. Y nuestra esmeralda, que no es fácil conseguirla así con una forma regular casi perfecta como esta, pero es frecuente la configuración hexagonal de esos prismas, que son la evidencia de formas cristalográficas que conservan su estructura cristalina original. Aquí hay algunas formas de algunos tipos de distribución de esas estructuras cristalinas, su conformación y cómo se presentan a nivel macro. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos la temática de los tipos de imperfección. Muchas gracias.